¿Y si te dijera que hay una forma de alterar positivamente tu mente, sin ver dragones, sin disolución del ego, sin cruzar dimensiones y sin dejar de trabajar un lunes por la mañana o por la tarde? Estamos hablando de la microdosificación, una práctica que ha pasado de los márgenes del underground psicodélico a las oficinas de Silicon Valley, de foros como Reddit a laboratorios de neurociencia cognitiva, de los rituales chamánicos a los tratamientos de salud mental de última generación. La microdosis de psilocibina definitivamente no te va a volar la cabeza, pero podría cambiar tu manera de pensar, sentir, trabajar y relacionarte. Estamos hablando de dosis subperceptuales tan pequeñas que no producen efectos alucinógenos, pero lo suficientemente activas como para modular las funciones cognitivas, emocionales y fisiológicas. Bienvenidos a Psilocibina Ciencia y Experiencia, el podcast de referencia en habla hispana dedicado a la divulgación científica de la psilocibina. Acompáñanos aquí y ahora en este viaje de exploración rigurosa y profunda donde seguimos desentrañando el mundo de esta sustancia ancestral y su impacto en la mente y potencial humano. Prepárate para descubrir conocimientos basados en la investigación más actualizada y experiencias que transforman, han transformado y transformarán vidas. Este episodio se divide en dos partes, es decir, en dos episodios. Es una guía extensa sobre la microdosificación, sobre la microdosis de psilocibina. Y en este primer episodio, en esta primera parte, en esta serie 1, vamos a abordar los 5 primeros bloques. Vamos con el primero, introducción y contextualización. Bueno, este episodio, como decía, es una guía definitiva sobre la microdosis de psilocibina, pero en 2025 y en adelante. Esperemos. Es una guía basada en estudios científicos, reportes de campo, foros, experiencias de usuarios, publicaciones de investigadores de primer nivel y informes recientes y protocolos que han influenciado a miles de personas en todo el mundo. Llevamos unas semanas haciendo recopilación de toda esta información para poder presentártela. Pero antes de hablar de beneficios, mecanismos, riesgos y legalidad, pongamos orden en la base. Ya cubrimos la microdosis un poco más extensa y más resumida de psicodélicos en otro episodio, pero vamos aquí a profundizar. ¿Qué es una microdosis? Hace un tiempo nosotros realizamos un experimento de 40 días de microdosis de LSD y 52 días de macrodosis de psilocibina que podrás encontrar en las notas del podcast. Bueno, una microdosis en farmacología lo definen como una dosis menor al 1% de la cantidad activa de una sustancia. En psicodélicos, la microdosis de psilocibina suele estar entre el 5 y el 10% de una dosis que produciría efectos perceptivos. No hay una dosis universal, ya que depende de factores como la especie del hongo, la variabilidad de los principios activos, psilocina y psilocibina nos referimos, el peso corporal del usuario, importante, su tolerancia y la vía de administración. Por ejemplo, para alguien que consumiría una dosis estándar de 3 gramos de psilocybe cubensis, una microdosis estaría entre 0,15 y 0,30 gramos, es decir, de 150 a 300 miligramos de material seco, idealmente pesado con una balanza de mucha precisión. ¿Qué no es una microdosis? No es una microdosis para colocarse. No es una práctica para escapar, no es un atajo, no es algo que te convierta mágicamente en tu mejor versión sin que pongas de tu parte. Y eso nos encanta. Y no es algo exento de riesgos o complicaciones. Por eso este episodio no es, este y el siguiente, no es un tutorial simplista ni una apología. Es una inmersión integral donde te vamos a mostrar lo que la ciencia sabe y lo que aún no. Lo que han descubierto los pioneros y a los que tenemos acceso y lo que necesitas tener en cuenta antes de siquiera plantearte experimental. Porque como dijo Carl Jung, la conciencia no se amplía sin dolor
Y si bien con una microdosis no te vas a enfrentar a tu sombra de golpe, sí podrías empezar a verla de reojo, ciertamente. Esta parte nos abre el paso a la segunda, la farmacología y mecanismos de acción de la microdosis de psilocibina. Para entender cómo funciona esta microdosis de psilocibina, primero debemos entender qué es lo que sucede cuando esta molécula entra en el cuerpo. La psilocibina, una vez ingerida, se convierte en psilocina. Es esta última la molécula bioactiva que atraviesa la barrera hematoencefálica y se une principalmente al receptor 5-HT2A de serotonina en el cerebro. Ese es el mismo receptor que activan otras sustancias como el LSD, la mescalina o el DMT. Pero lo que cambia no es la cerradura, sino la llave, la dosis y el contexto. ¿Qué sucede entonces con una microdosis? ¿Equipo? Bueno, a diferencia de una dosis completa, una microdosis no genera una experiencia psicodélica evidente. No hay alucinaciones, no hay disolución del ego, no hay viajes cósmicos, pero sí hay algo más sutil, una modulación, un afinamiento, una reorganización del sistema nervioso en el segundo plano. Estudios recientes como el de Madsen en 2019 revelan que por debajo de una ocupación del 20% de los receptores de 5-HT2A no se detectan efectos psicodélicos visibles, pero sí pueden ocurrir cambios a nivel cerebral y subjetivo que pueden ser importantes. ¿A qué tipo de cambios nos referimos? Aumento de la neuroplasticidad, regulación emocional, incremento de la conectividad entre redes cerebrales, disminución de la rumiación y los patrones mentales repetitivos y mayor percepción de control emocional. Y todo esto con una dosis tan baja que apenas se nota. ¿Dónde actúa entonces la psilocina? Psilocina. Bueno, sobre todo en cortejando estamos nosotros. Corteza prefrontal, toma de decisiones, autoconciencia y planificación. La red por defecto, Default Mode Network, la parte del cerebro que rumía, que divaga, que se engancha a pensamientos automáticos. La psilocibina ayuda a silenciarla. El sistema límbico, donde residen nuestras emociones, memoria emocional y respuestas de lucha o huida, flight or fight. Con una microdosis estos círculos se recalibran, no se apagan ni se disparan, ojo, se suavizan. La psilocibina también ayuda e influye en la liberación del BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, y activa las rutas intracelulares como mTOR, asociadas con la creación de nuevas conexiones neuronales. Esto podría explicar por qué algunas personas reportan mejoras sostenidas en creatividad, resolución de problemas o claridad mental con el tiempo. Pero bueno, no todo es blanco y brillante, aunque es raro. Algunos estudios preclínicos han detectado potenciales riesgos tras el uso repetitivo, o el uso repetido, diríamos. Un ejemplo es la activación crónica del receptor 5-HT2B, aunque poco probable con la psilocibina, está relacionada con ciertos tipos de valvulopatías cardíacas, y aunque este riesgo se ha identificado más con sustancias como el fenfen o la metisergida, es una alerta que debemos seguir de cerca en futuras investigaciones y las cuales estaremos atentos para darte información. Por otro lado, hay preguntas abiertas sobre cuál es el impacto de la microdosis en personas con predisposición a trastornos del ánimo o esquizofrenia, el efecto acumulado tras semanas o meses de microdosificación, las interacciones con otros fármacos como el ISRS, los benzodiazepinas o estabilizadores del ánimo. Por eso, la psilocibina no es una vitamina, no es un café con esteroides, no es un potenciador cognitivo ni un nootrópico, es una sustancia con una inteligencia propia que entra en diálogo con tu sistema nervioso. Hay que ver cómo está el sistema nervioso. Y el diálogo, si es respetuoso, puede ser muy transformador. Saltemos entonces a la tercera parte, que tiene que ver con los protocolos de microdosificación, prácticas actuales y recomendaciones clave. Imagina que pudieras ajustar tu mente como si afinaras un instrumento, un violín, un piano. No con una gran transformación, todo el mundo, ¡ay, grandes dosis!, sino como microajustes diarios que a lo largo del tiempo te cambian la vida. Esa es la promesa
promesa, de microdosificarse. Pero, ¿cómo se hace de forma responsable, intencional y segura? Así sí. ¿Qué entendemos por microdosificar, equipo? Microdosificar, microdosis, no es simplemente tomar una dosis baja, es integrar pequeñas cantidades de una sustancia psicodélica, como en este caso la psilocibina, en una ruta estructurada con el objetivo de mejorar el bienestar, la claridad mental, la creatividad, la estabilidad emocional o incluso salud. Aliviar síntomas como la ansiedad o el TDAH. Todo ello sin inducir un viaje psicodélico. Es importante. Es un acto de precisión, intención y escucha interna fundamentalmente. Entonces, ¿cuáles son los protocolos más comunes y conocidos? Uno, el protocolo de James Fadiman, el más popular que pronto, quizá, ojalá, lo tendremos como futuro entrevistado, invitado especial. James Fadiman. ¿Qué consta este protocolo de una dosis cada 3 días? Es decir, un día sí y 2 no. Ejemplo, lunes dosis, martes y miércoles descanso, jueves dosis y así sucesivamente. ¿Cuál es el razonamiento detrás de este protocolo? El primer día se sienten los efectos sutiles, el segundo se integran y el tercero se limpia el sistema. 2. El protocolo de Paul Stamets, Stacking Protocol, a quien hemos intentado entrevistar pero nos está costando un poco. Dosis de 4 a 5 días seguidos y descanso de 2 o 3 días. Añade stacking que combina la psilocibina con otros nutrópicos como la niacina, la B3 y la melena de león, Lion's Mane. Este razonamiento busca sinergia entre neuroplasticidad, sistema nervioso y potenciación cognitiva. El tercero y último es el protocolo intuitivo o libre. Muchas personas desarrollan sus propios ciclos, según lo que su cuerpo y mente les piden. En este enfoque se requiere un alto nivel de autoescucha, autorresponsabilidad y un journaling, un diario, para documentar efectos. En el que nosotros hicimos de LSD de 40 días, fueron 40 días completos y un informe completo. En el de la macrodosis estamos hablando de macrodosis que cubriremos en otro momento, que lo vamos a cubrir. ¿Qué dosis se utiliza? Bueno, para psilocybe cubensis seca, entre 0,1 y 0,3 gramos, siendo 0,2 la media estándar. El extracto medio de 1 gramo a 3 gramos de psilocibina pura es lo que equivaldría. La microdosis debe ser subperceptual, es decir, no se debe sentir ningún efecto psicodélico evidente, si no, no es una microdosis. Si sientes que el entorno se altera, es demasiado. Cuidado. Cada cuerpo es un laboratorio. El mismo gramo puede tener efectos distintos en personas distintas. Por eso se recomienda iniciar con una dosis baja, 0,1. Registrar sensaciones, emociones y efectos durante los primeros 3-5 ciclos, de lo más específicamente posible, escritos, en audio, en vídeo, y ajustar ligeramente hacia arriba si no se perciben efectos sutiles tras varios intentos. Y tú te preguntas, o te podrías estar preguntando, ¿qué debo tener en cuenta antes de empezar? 1. Intención. No es una píldora mágica. Pregúntate, ¿por qué lo haces? ¿Qué deseas cultivar, cambiar o observar en ti? 2. Set and setting. Aunque la dosis sea baja, el estado mental, el set y el entorno, setting, siguen siendo relevantes, realmente relevantes. Evita microdosificar en momentos de crisis o entornos caóticos, por supuesto. 3. Integración. La práctica sin integración es solo acumulación de experiencias. Como decía Marcela Otalora, si todas las personas que hubieran tomado psicodélicos hicieran la integración, el mundo estaría curado completamente. Usa journaling, meditación, coaching o terapia para reflexionar sobre lo que emerge. La microdosis no es una solución rápida. 4. Compatibilidad. Si estás en tratamiento con psicofármacos como antidepresivos, consulta con un profesional. La psilocibina, recuerda, interactúa con el sistema serotoninérgico. Y 5. Legalidad y origen. Asegúrate de saber de dónde proviene lo que estás consumiendo, la variabilidad, porque la variabilidad de los hongos puede ser alta, y prioriza precisión, higiene y respeto. ¿Cuáles diríais vosotros, equipo, nosotros, que son las mejores prácticas? Usa una báscula de precisión,
prepara cápsulas para asegurar dosis constantes, lleva un diario de observación donde anotes energía, humor, foco, creatividad, sociabilidad, ansiedad, motivación y sueño de forma cuantitativa, de escala del 1 al 10, y de forma cualitativa un poco más descriptiva. Y además evita combinar con alcohol, cannabis u otras sustancias, al menos durante las primeras semanas. Y no microdosifiques todos los días durante largos periodos sin descanso. Los descansos son parte también del protocolo. Ahora pasemos a la parte 4. En este bloque es el que diríamos que es la columna vertebral de este, aunque sea el primer episodio, la primera serie o parte 1. Porque es el puente entre la experiencia y la ciencia. Lo que se siente no siempre es lo que es, y lo que es a veces aún no ha sido completamente entendido. Aquí vamos a traer claridad y datos y lo más actualizado que tenemos disponible hasta la fecha de hoy. Evidencia científica, estudios clínicos y neurobiología de la microdosis. Todo el mundo habla de microdosis, pero ¿qué dice la ciencia? Hasta hoy el entusiasmo popular ha ido por delante de la investigación clínica, pero la brecha se está cerrando. Estudios controlados sobre la microdosis, aquí nos recogemos unos cuantos. Uno es el estudio de la microdosis del LSD en humanos, en Hutton, en 2020. Una dosis entre 5, 10 y 20 UG. Diseño doble ciego y controlado con placebo. Resultado, retraso en la percepción del tiempo y aumento leve del estado de alerta. Y no hubo efectos significativos en creatividad o bienestar. Conclusión, efectos sutiles pero no placebo. Aún no terapéuticos. Siguiente es el estudio con psilocibina en microdosis recreativas, Prochask Nova, en 2018, que estudia un montón, va a decir este nombre, Prochaskova, 2018. Este es un estudio naturalista, donde los resultados fueron aumento de pensamiento divergente y creatividad. La limitación de este estudio fue sin control de dosis ni placebo, entonces los reportes son más subjetivos. Vollenweider en 2004, en 2017 y en 2019 realizó estudios con dosis muy bajas de psilocibina. Dosis 2,3 miligramos, lo que se llaman un VLD, Very Low Dose, dosis muy pequeña. Resultados, cambios fisiológicos leves, disminución de frecuencia cardíaca y aumento de introversión sin alucinaciones. Un hallazgo clave fue incluso a dosis mínimas se producen alteraciones detectables en percepción y cognición, muy interesante. Y el último estudio es de Griffiths, en 2011 uno y en 2018 otro, donde trabajó con dosis de 5 miligramos, 10 miligramos, 20 miligramos, 30 miligramos por 70 kilos de peso. Resultados, incluso en 5 miligramos, mostraron efectos místicos, afectivos y de percepción. La conclusión es que es difícil encontrar una microdosis subperceptual sin efectos psicológicos. En la farmacología de la microdosis, diríamos, ¿qué pasa qué pasa en el cuerpo y el cerebro, mejor dicho? Bueno, conversión, la psilocibina se transforma en psilocina, que atraviesa la barrera hematoencefálica. Los receptores, más que preceptores, los receptores claves se unen especialmente al receptor 5-HT2A, pero también al 5-HT1A, 2C, 6 y 7, que son transportadores de la serotonina. La microdosis versus dosis completa es que las microdosis no saturan los receptores. No hay viaje, pero sí hay modulación sutil del sistema serotoninérgico. Ocupaciones de receptores, menos del 20% de ocupación de 5-HT2A significa que no hay efectos perceptibles. La microdosis estándar es de 0,2, que ocupa entre un 10 y un 15%. Este es un dato del 2025, muy reciente. Según el PET Scan Study de Madsen en 2023, la correlación entre ocupación y subjetividad empieza a los 1,5 UG litros de psilocibina plasmática. Entonces las microdosis se mantienen por debajo de eso. ¿Qué cambios neuronales provoca la microdosis? Activación de genes de plasticidad sináptica, CFOS, BDNF, incremento en BDNF y activación de la vía mTOR, igual que la ketamina, estimulación de la sinaptogénesis y formación de nuevas conexiones neuronales, aumenta la espinogénesis, que es la creación de nuevas espinas
dendríticas y la modulación en circuitos prefrontales como la amígdala, hipocampo, tálamo y corteza cingulada. Aunque la mayoría de estos datos provienen de cultivos neuronales o estudios con LSD y DMT, es plausible que la psilocibina tenga efectos similares. Digamos, hagamos una pequeña mención a los estudios preclínicos con animales. En Cameron, en 2019, hizo uno de dosis repetidas de DMT en ratas, lo que creó una reducción de ansiedad, mejoras en extinción del miedo y no hubo alteración de expresión génica. Horsley en 2018 hizo macrodosis de psilocibina 0,5 miligramos en ratas. El efecto predominante fue el efecto ansiogénico, pero no replicado en otras pruebas. Otros estudios fueron microdosis de LSD que condució a cambios conductuales negativos tras meses de uso. Fue Marona Lewicka en 2011, el que tiene una relevancia debatible por la diferencia de especie. Conclusión científica actual. Bueno, que la microdosis sí provoca cambios detectables a nivel fisiológico, psicológico y neurológico, pero aún no hay consenso sobre dosis óptima ni duración segura. Faltan estudios longitudinales y con doble ciego en humanos, y la mayoría de beneficios reportados son anecdóticos o subjetivos. Lo que sí sabemos es que la psilocibina microdosificada no es placebo, pero tampoco es una panacea. Lo que falta es un marco científico robusto que respalde las miles de historias personales. Eso es lo que falta. Entonces, de aquí podríamos saltar al último bloque de esta parte 1 de la microdosificación de psilocibina, una guía completa, profunda y estructurada. Este bloque es el corazón cítrico. ¿Cítrico? ¿Cítrico? Yo no sé por qué cítrico. Diría, me ha salido cítrico porque por la acidez, ¿no? Por la fuerza que tiene la acidez, pero sí, el corazón cítrico del episodio. El punto donde los testimonios chocan con los datos, donde la narrativa popular se encuentra con la ciencia y donde el entusiasmo se enfrenta a la responsabilidad. Vamos a llamarle beneficios, riesgos y controversias. Porque, ¿y si lo que estás usando para sentirte mejor pudiera a largo plazo afectarte negativamente? Escuchemos y sepamos esto. La microdosis de psilocibina se ha convertido en un fenómeno global. Silicon Valley, artistas, terapeutas underground, comunidades espirituales, todos están hablando de ella, pero ¿qué tan seguros estamos de sus beneficios reales? ¿Y qué riesgos estamos ignorando? Beneficios reportados según usuarios, en encuestas, foros, experiencias personales e investigaciones observacionales, coinciden en una lista bastante coherente de beneficios potenciales. Aumento de la creatividad, mejora del estado de ánimo, reducción de síntomas depresivos y ansiosos, mayor enfoque y claridad mental, mejora en relaciones interpersonales, incremento de la conciencia corporal y espiritual, productividad aumentada, mejor manejo del estrés y residencia emocional, reducción de adicciones, alivio del dolor crónico, fluidez verbal, insight, mayor empatía. Estas experiencias subjetivas son valiosas, pero el problema es la ausencia de control, sin placebo, sin dosificación precisa, sin entorno estándar. La gente dice sentirse mejor, pero aún no sabemos si es por la sustancia o por la expectativa de la experiencia o por la experiencia en sí. Riesgos documentados o potenciales, eso también es necesario. Una legalidad y criminalización. En la mayoría de países, la posesión de psilocibina, incluso en microdosis, es ilegal. Puede implicar consecuencias legales graves, estigma social y pérdida de oportunidades profesionales. Segundo, sería efectos secundarios leves, náuseas, irritabilidad, sobreestimulación, insomnio, ansiedad puntual, incluso sobrecarga sensorial en algunos casos. El tercero serían riesgos psicológicos. Personas con predisposición a psicosis, bipolaridad o trastornos de ansiedad pueden experimentar efectos adversos. Puede incluso activar traumas no integrados. El cuarto sería la tolerancia y dependencia psicológica. Aunque los psicodélicos no generan adicción física, las microdosis pueden convertirse en una muleta emocional. El uso prolongado puede disminuir su eficacia y crear un efecto plano.
Vamos al 5. Desconocimiento de dosis y contenido. Alta variabilidad en concentración de psilocibina entre especies y setas individuales. Podemos no saber. Entonces lo que hace es da dificultad para calcular una microdosis real con hongos secos o cápsulas caseras. El sexto sería el posible daño cardíaco. Hipótesis no confirmada. Ojo, como decíamos antes, la activación repetida del receptor 5-HT2B asociado en otros fármacos a la valvulopatía cardíaca. Evidentemente no se ha probado aún estudios de microdosis con psilocibina, pero merece la pena mencionar y la atención. El séptimo sería el síndrome serotoninérgico, que es un riesgo aumentado si se combina con otros fármacos de la misma clase como antidepresivos, MDMA, triptanos para la migraña. El octavo sería la interferencia, creo que octavo, ¿no? Sí, con medicación psiquiátrica. Puede interactuar con los ISRS, los IMAOs y estabilizadores de ánimo y benzodiazepinas. Y por último, creo que el 9, las preocupaciones bioéticas. Su uso sin supervisión, sin integración, sin acompañamiento profesional. Una industria emergente no regulada, muchos gurús y muchas personas diciendo hay que tomar microdosis. La gran controversia, ¿placebo o realidad? Un número creciente de estudios apunta que parte del efecto de la microdosis puede ser placebo. En el estudio de Sid Getzi, en 2021, se hizo un ensayo con placebo autocegado en usuarios que microdosificaban por su cuenta. El resultado es que, muy interesante, no hubo diferencias significativas entre quienes tomaban microdosis reales y quienes creían hacerlo. Pero eso no es todo. En un análisis más profundo, los investigadores encontraron que la experiencia positiva era el principal predictor del beneficio percibido. Esto abre a esta pregunta: ¿y si la microdosis funciona, pero no por la sustancia, sino por la intención que despierta? Esto igualmente no niega su poder, de hecho lo resignifica. Puede ser un amplificador de nuestra percepción, nuestra intención y nuestro contexto, pero eso significa un uso más consciente, más ético y mejor informado. La microdosis puede ser una herramienta. No es mágica, no es inocua, no es definitiva, tampoco es un veneno. El reto no es demonizarla ni glorificarla, sino investigarla con rigor, usarla con responsabilidad y abrir un nuevo paradigma donde cuerpo, mente y conciencia vayan de la mano. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves llegando hasta aquí? Los próximos bloques que nos quedan para cubrir en el segundo episodio serán la parte 6, seguridad, tolerancia y mecanismos moleculares. La parte 7, que será legalidad y regulación de la microdosis de psilocibina. La parte 8, que será qué ocurre en el cerebro con esta microdosis de psilocibina. La parte 9, que será ¿es segura esta microdosis? Riesgos, límites y señales de advertencia. Y la parte 10, la última parte, que será la conclusión y el cierre final. Esta guía para la conciencia, la ciencia y el futuro. Si hay algo que tienes que entender es que debemos seguir investigando, escuchando nuestro cuerpo, ser responsables, cuidando el set and setting, eligiendo desde la conciencia. Este episodio ha sido posible gracias al trabajo de muchos grandes investigadores como Kim Kupers, David Knott, David Nichols, Anna Sola, Gitter Kendasnen, Charles Nichols, Livian G, Rick Doblin y muchos más. Pero también es posible gracias a ti, por atreverte a escuchar, cuestionar y expandirte. La microdosis no nos transforma, nos recuerda que la transformación ya está dentro de nosotros. Hasta el siguiente episodio, que será la segunda parte. Y a partir de ese episodio, cuando acabemos la segunda parte de esta microdosis de psilocibina, empezaremos con entrevistas. Tu conciencia te está esperando. Gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Psilocibina, Ciencia y Experiencia. Esperamos que hayas encontrado inspiración, conocimiento y nuevas perspectivas en este viaje. Si te ha gustado, te invitamos a suscribirte al podcast, compartirlo con quien creas que puede beneficiarse y dejarnos tu valoración en Spotify y o Apple Podcast, porque tu apoyo nos ayuda a llegar más lejos y a seguir haciendo esto con rigor, con ilusión, con solidez. No olvides visitar nuestra página en Medium, donde cada semana publicamos artículos alineados con nuestro propósito de explorar, informar y transformar desde la ciencia y la experiencia. Y
Y nos despedimos por ahora, pero volvemos pronto y recuerda que el conocimiento abre puertas y las experiencias las cruzan. Hasta la próxima. Dinos también qué te ha parecido este episodio y qué esperas del siguiente. Vamos a ello.